Bien, señoras y señores, hoy vamos a hablar de un tema que es algo complicado, pero estamos viendo que se vuelve relevante porque últimamente ha salido mucha información sobre esto. Estamos hablando de la selección mexicana de Alemania 2006, aquella que dirigiera Ricardo Antonio Lavolpe, en la que encontramos una regularidad muy acertada, muy elevada por cuestiones como que en este periodo México logró una calificación que hizo ver sencilla a ese mundial, mientras que en otros torneos relevantes como la Copa Confederaciones tuvo rendimientos muy parejos, muy adecuados, lo cual hizo ver la mejor versión de la selección de la Volpe, que desafortunadamente no se mantuvo para el Mundial. Sin embargo, estamos observando que había jugadores demasiado regulares que tenían eh, un juego que iba acorde con los planteamientos de Ricardo Antonio, es decir, que podían ser los hombres que sustituyeran otras situaciones que no pudieran efectuar los titulares o quienes regularmente estaban apegados a ello. Es decir, por ejemplo, que si hablamos en términos tácticos, se encontraba Cuauhtémoc Blanco, que fue el gran punto de esta discusión en este periodo, porque a final de cuentas sabemos que no fue al mundial. Sin embargo, acabamos de escuchar una situación al respecto por parte de Ricardo Lavolpe, en la que señala que Cuauhtémoc en esa época era utilizado como jugador de banda izquierda, es decir, el delantero que fuera por la izquierda, y era para tapar a los rivales. Lo que argumenta la Volpe es que al darse cuenta que Blanco no tenía la misma habilidad de antes, o sea, habilidad mental sí, pero habilidad física no, eso lo hizo pensar en que no fuera al mundial. Estamos hablando que el ejemplo que pone la Volpe es el partido aquel donde México vence a Costa Rica con 2 goles de Jaime Lozano en visita, pero esto es porque se sustituye. Una cosa es la inteligencia de Cuauhtémoc, la otra es la velocidad que no tenía, y entonces esto, según el propio La Volpe, derivó en que Lozano fuera ese hombre que cubría la espalda de Cuauhtémoc y que aparecía por lo tanto como el relevo, ¿no? Entonces, hablando de esta situación, Cuauhtémoc podía poner los pases de manera inteligente y concretarlos el Jimmy. Estamos hablando de esto y si lo analizamos, esto es parte de las últimas conclusiones a las que se ha llegado. La otra, como sabemos, es una conclusión pasional que derivó en que los jugadores eh, de aquella selección determinaran que Blanco no fuera. Hablamos del caso de Pavel, Márquez, Osvaldo y Borghetti. Y posteriormente tenemos que ellos, decía Cuauhtémoc que en una de las entrevistas, influían mucho en las decisiones de la Volpe. Y como sabemos, hubo una junta para determinar si Blanco iba o no al mundial. Las opiniones al respecto tuvieron su peso específico y eso determinó que el Blanco no fuera en aquel entonces. Como sabemos, fue difícil ver un rendimiento adecuado por parte de la selección nacional, cosa que en la Confederaciones sí había, pero habla la Volpe de una situación en la que había tres centrales y los tres centrales podrían jugar en esa posición. Sin embargo, el único que podía relevar la situación y eh, colocarse en una posición diferente era Salcido, porque Salcido podía ser marcador lateral o central.
Estamos hablando que no es solo esto, sino que si observamos el fondo de la convocatoria, faltaron personajes como Blanco y Lozano, que eran los principales, ¿no?, de esa selección. Y como sabemos, vinieron las sustituciones de Rafa García por el Jimmy Lozano, cosa que no tenía sentido, solo porque es familiar de la Volpe, fue al Mundial. Y en el caso de Blanco, sabemos que, pues, como dijo Juan Villoro alguna vez, era el hombre diferente que podía haber cambiado quizás el destino de esa selección en Alemania 2006. Bueno, podemos ver esto y podemos ver que hay una mezcla importante de situaciones personales con situaciones que tienen que ver con el bien del equipo, lo cual no se busca, y en este caso, pues como observamos, no se buscó. Entonces, acá podemos decir que el rendimiento de la selección de la Volpe es correcto por la cantidad de partidos que hubo y la cantidad de goles que metió, pero a la hora de llegar al Mundial no fue lo adecuado, porque como vimos costó mucho trabajo amalgamar el equipo, situación que probablemente se dio solamente en un partido, que es decir, contra Argentina, pero no hubo los elementos suficientes para cambiar el destino del encuentro, pasando también por las lesiones diferentes, tanto de Guardado como de Torrado, en ese partido. Situaciones que también le dieron al traste al equipo en ese encuentro, pero sabemos que si hubiera podido haber otros aspectos como la inclusión de Blanco o la inclusión del mismo Bofo Bautista, que había sido campeón con Chivas en ese entonces, podía haber cambiado el destino de este equipo y de esta selección, que aparentemente a los mexicanos los ilusionó en demasía. Hasta aquí el resumen de hoy. Se despide de ustedes Josué Pérez con este comentario sobre las repercusiones de Ricardo Antonio Lavolpe, y nos vemos en la próxima.